Bienvenidos a todos nuestros feligreses de la parroquia de San Juan Pablo II y a todos los invitados que se han unido para ver este video de reflexión semanal. Comenzamos esta semana celebrando el Día de los Difuntos. En la reflexión de la semana pasada, anticipamos esta fiesta con un servicio de oración durante el cual tuvimos una letanía de los nombres de las personas que habían muerto y fueron enterradas de nuestra parroquia durante el año pasado. Se trataba de una adaptación debido a la pandemia y las complicaciones que nos impone de nuestro habitual rito de la conmemoración de los difuntos que se realiza en las misas de fin de semana. Esta semana quiero compartir con ustedes una letanía de otro tipo. Soy muy consciente como párroco de que formo parte de una larga lista de sacerdotes y religiosos que han servido a nuestra parroquia durante más de 114 años. Investigué un poco y encontré las tumbas de todos esos sacerdotes de las parroquias San Juan Canty, San Alejandro y Santa Elena. Me doy cuenta de que lo que hago se basa en su trabajo. Cada uno de nosotros es solo un eslabón en la cadena de párrocos de esta comunidad en el nombre de Cristo. También estoy al tanto de los muchos sacerdotes que sirvieron como vicarios en esas parroquias y de los muchos religiosos que sirvieron también en nuestras escuelas. No intentaré nombrar a los vicarios, porque han sido muchos y por miedo a dejar a alguien fuera. Pero si quiero mencionar a dos grupos, las hermanas Felicianas y las hermanas de Notre Dame, que han servido en nuestras iglesias y escuelas durante años. Quiero mencionar solo a dos religiosas en particular, que tengo una conexión muy especial con ellas. La hermana Mary Joanetta Gimborowski, que enseñó algunos años en la escuela de Santa Elena, y la hermana Blanche Marie Gimborowski, quien enseñó un buen número de años en la escuela de San Alejandro. Sé que muchos recuerdan a hermana Blanche Marie como una excelente profesora de matemáticas. Eran las hermanas de mi madre, mis tías. Aprovecho para pedirles que recuerden su maestra favorita y oren por ellos y por todas las hermanas que sirvieron en nuestras parroquias. Creo que sería bueno que también compartiera un poco sobre los párrocos que han llenado nuestra historia. Y también les pido, como sus hijos espirituales, que los recuerden en oración. Como sacerdotes no tenían hijos propios, pero somos su familia espiritual y debemos honrar sus recuerdos como lo haríamos con nuestros abuelos y bisabuelos. Comenzamos con los párrocos de la parroquia San Juan Canty, que son nuestras raíces desde que Santa Elena y San Alejandro fueron fundadas como ramificaciones de San Juan Canty. El párroco fundador de San Juan Canty fue el padre Luis Jurczynski. Fundó la parroquia en 1906. 9 años más tarde, después de darle un buen comienzo a la parroquia,
fue nombrado párroco de la parroquia San Stanislaus, que entonces era la parroquia polaca más grande en el lado sur de Milwaukee. Al padre Jurysynski le siguió el padre Pavel Shan. Fue párroco durante muchos años y estuvo en la parroquia durante los tiempos de gran expansión y la Gran Depresión. El padre Shan murió en 1938. Luego, el padre Jonkawa, quien dejó San Juan County para hacerse cargo de su parroquia vecina, Santa Elena, en 1952. Siempre siento una gran conexión con el padre Jonkawa, ya que él y yo somos los dos únicos sacerdotes que han sido párrocos de las dos parroquias, San Juan County y como a Santa Elena. Y el padre Jonkawa fue párroco de ambas, primero una y más tarde a la otra. Yo fui párroco de ambas al mismo tiempo. En 1952, el padre Anthony Chaya se convirtió en párroco de San Juan County. Muchos feligreses lo recuerdan bien y su alma gentil. Tengo buenos recuerdos de él, de mi tiempo en el seminario mayor, donde durante 2 años, una vez a la semana, visitaba el hogar de ancianos de St. Anne en la calle 92, cerca de la calle Capital. Como parte de mi capacitación pastoral en seminario, en la ironía de Dios, me asignaron visitar al padre Chaya todas las semanas, sin que nadie pudiera imaginar que algún día sería uno de sus sucesores. Después del padre Chaya se jubiló en 1976, el padre Karol Kazmierczak se convirtió en párroco hasta su jubilación en 2005. El padre Karol es recordado con cariño por muchos de nuestros feligreses. El párroco fundador de San Alejandro fue el padre Alexander Kasubowski, y esa iglesia lleva el nombre de su santo patrón. Padre Kasubowski no solo fundó San Alejandro, sino que fue fundamental para coordinar con las hermanas Felicianas la fundación del Hospital St. Francis. Una placa en su honor todavía cuelga en la vestíbulo del hospital. Fue seguido por el padre Kapinski, quien construyó la moderna iglesia. Fue seguido por el padre Victor Sliva y más tarde por el padre Karl Acker, que vive y ejerce su ministerio en la residencia de Wilson Commons. Cuando el padre Karl se jubiló, lo sustituyó el padre Robert Noraki, a quien muchos de nuestros feligreses recordarán con cariño. Durante varios años, el padre Noraki, el padre Karol Kazmierczak y yo nos reunimos casi una vez al mes durante el almuerzo y sentamos las bases para lo que se convertiría en la comunidad de las 3 parroquias y finalmente en la parroquia de San Juan Pablo II. La parroquia de Santa Elena fue inaugurada por el padre Konstantin Vashnevsky. El nombre de la parroquia es el nombre de la santa patrón de su madre. Se le recuerda ampliamente con un mago y amigo de Harry Houdini,
La historia registra que recaudó fondos para la construcción de la iglesia haciendo espectáculos de magia. Fue seguido como párroco por el padre John Joncawa, que vino a Santa Elena desde San Juan County. Después del padre Joncawa fue nombrado Monseñor Jan Wieczorek, otro párroco amado. La sobrina de Monseñor Wieczorek es Anita Wukero, miembro activo de nuestra parroquia. Fue seguido como párroco por el padre Albin Sowinski, quien se desempeñó en su cargo durante 22 años antes del derrame cerebral que forzó su jubilación. La mayoría de la gente no se da cuenta de que el hermano de padre Al, Stanley, también conocido como Stag, y mi padre trabajaban juntos y eran muy buenos amigos. Organizaron el club de hombres que solía patronizar picnics y fiestas de Navidad y otras salidas para las familias de los que trabajaban en Rex Chainbelt. Nuevamente, creo que Dios sonríe por la conexión que hizo cuando me guió para ser el sucesor de Padre Al. Por último, quiero mencionar que todos los párrocos fallecidos de las 3 parroquias que ahora forman San Juan Pablo II están enterrados en el cementerio de San Alberto, con la excepción de Padre Anthony Chaya, enterrado en el cementerio de Holy Cross, en el lado norte de Milwaukee. A menudo se rezado en sus tumbas, rezando por ellos y pidiendo su ayuda mientras me toca pastorear este rebaño. La mayoría están a poca distancia de la antigua capilla, en el lado de la calle 13. Alrededor de esa capilla hay una sección especial donde están enterrados muchos sacerdotes que sirvieron en el lado sur de Milwaukee. Considere recordar a estos hombres en sus oraciones de esta semana, o tal vez detenerse en el cementerio y encontrar sus tumbas mientras ora por ellos. Por favor, manténganse a salvo, manténganse saludable y sepa que somos verdaderamente bendecidos. Sigo siendo tu párroco, Padre Mike.